Por cierto, pero partamos con la situación de los niños haitianos, Paula Comandari. Bueno, el lunes Radio Bio Bio publicó parte del preinforme reservado de la Contraloría General de la República, fechado el 14 de abril de 2026. Y el documento revisó un periodo, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro. Aquí no están todos los niños haitianos que han ingresado a Chile, sino que del periodo entre el 1 de enero y el 30 de abril del año pasado, del 2025, y también se analizó el mes de octubre del año pasado y se detectaron irregularidades serias de 2.792 personas ingresadas bajo reunificación familiar, 1.476 lo hicieron en vuelos charter. En una muestra de 366 personas, el 91% eran niños, niñas y adolescentes, y adultos figuraban como responsables de grupos de menores sin que su vínculo familiar hubiese sido verificado. ¿El 90% era? El 91%. Niños, niñas y adolescentes, ya. Y el caso más extremo, un adulto haitiano que entró con 34 menores el 5 de abril de 2025 y regresó un mes después con 2 menores más. Y el Servicio de Migraciones no comprobó domicilios ni antecedentes de esos tutores, lo que obviamente ha abierto varios cuestionamientos. Ya, en visitas a terreno en enero de 2026, recorriendo 8 comunas de Santiago, de 105 domicilios revisados se encontraron a 41 niños, ¿ya? Los otros 64 no estaban donde dijeron estar. Y entre esos casos, el de un padre que presentó denuncia por la desaparición de su hija y su madre. Ahora, todo esto, hay que decir que efectivamente lo que está en el fondo en el informe de la Contraloría, como les digo, son estos 64 casos de niños. Ya, no habidos, digamos. No habidos. Y inmediatamente, después de reportear harto ayer, de hablar con varios de los organismos, planteo ciertas preguntas que quedan abiertas. ¿Por qué entra alguien no familiar con decenas de niños a Chile? Digo, todo esto igual puede tener respuesta, ¿ya? Claro. La PDI comprobó que estaban los antecedentes requeridos para ingresar al país, porque una cosa es que, lo que decían ayer, a ver, un niño ingresa con un papel que estaba medio borroso. Con una fotocopia, como decía Rubén Oyarzo el otro día. Exactamente. Otra cosa es que computacionalmente la PDI pudo comprobar que efectivamente la visa de reunificación estaba bien habida, o que se había entregado. Se había extendido bien. Exacto, ¿ya? Claro, ahí está lo que dice Franco Parisi en el bloque anterior. Dice habría que hacer un examen de ADN. No sé si eso es factible o no, en el aeropuerto, digamos, y con velocidad, pero bueno. Pero claro, se abre la pregunta respecto de la PDI, si la PDI actuó bien o no. Claro. ¿Hubo antecedentes falsos? ¿Alguien levantó las alertas? Como les digo, ¿pudo o no la PDI comprobar que esos adultos tenían un vínculo acreditado con los menores que traían? Porque puede ser que un menor haya viajado con un tutor o con alguien que incluso los padres desconocían, pero con autorización de esos padres. Claro, porque le están pagando el servicio de traerlos, digamos. Es Puede que ser. y también les voy a contar aquí, es muy caro traer a esos niños desde Haití. Muchas veces los haitianos, los padres y madres, llegan antes a Chile, se regularizan y para luego juntar los la traen. plata para poder traerlos. Exactamente. O sea, todo suena muy razonable en ese sentido. El Ministerio Público, hay mucho ojo al trabajo del Ministerio Público, si ha tomado cartas en serio de este asunto, si es que investigó lo que había que investigar, si fue eficiente, eficaz en las investigaciones, etcétera. Y básicamente si estos niños finalmente están con sus familias o no, o si se ha tratado a estos niños para trata de personas, que es lo más complicado, ¿no? Claro. Y para responder estas preguntas, ayer el presidente José Antonio Kast convocó en La Moneda a representantes de todos los poderes del Estado, Corte Suprema, Congreso, Ministerio Público y Contraloría, e instruyó a actuar con máxima urgencia. Y se formalizó esta llamada fuerza de tarea que está coordinada por la ministra María Jesús Wolf y que en el fondo también tiene esa tarea. O sea, el cruce de datos de distintas instituciones, que este caso ha demostrado que en Chile no está operando. Y eso es grave, no solo para el caso de los niños haitianos, sino que se ve ahí una falla del sistema que incluso puede ser bien llamativo para el crimen organizado. Entonces, claro, una brecha. Importante.
Y bueno, y todo esto nos hace llegar al corazón del asunto, porque lo que me comentan fuentes de la Fiscalía es que de los 64 niños que la Contraloría identificó como no habidos, hasta lo que me han... Canal 13 sacó ayer un reportaje bien interesante de que hay niños encontrados. Sí. Alfonso Concha decía ayer en Tele 13 que hay 25. Y que La PDI encontró 25. Hay 7 en Estación Central y 2 en Graneros. Ya, exactamente. Yo pude comprobar también por Fiscalía que esos 25 se encontraron. ¿Ya? Y que están con sus familias. Ya, o sea que el propósito era correcto y que se concretó, digamos. Claro, ahora hay que ver cómo están esos niños, en qué situación se encuentran. Uno podría decir, oye, pero a ver, si es que estos niños finalmente, por ejemplo, se comprobara que entraron legales a Chile, el Estado tiene que realmente perseguir, saber si están bien o no. O sea, legales entraron, si tenían visa temporal. Claro. Porque tenían la visa temporal para entrar como reunificación familiar. Igual hay que comprobar caso a caso. Claro, otra cosa es que le hayan dado la visa al jovencito A y haya entrado jovencito B, digamos. Eso, por ejemplo. Porque también puede ser. O que también el jovencito A no cumpliera con los requisitos para entrar. Ahora, claro, lo que me decían también, ¿qué pasa si es que llega un niño haitiano de 5 años, 6 años y no tiene todos los papeles al día? Claro, no lo puedes dejar ahí. ¿Dónde lo deja? También es complejo esa situación. Claro, bueno, esa es otra de las cosas que reprocha la Contraloría, que es la falta de protocolos de migración. Exactamente. Y por eso que digo que tiene que haber también aquí una investigación exhaustiva de cómo está funcionando cada una de las instituciones y también cómo conversan estas instituciones. Ahora, ese por el lado de los niños, ¿ya? Hay 12 adultos mencionados en el informe de la Contraloría y solo en un caso se pudo comprobar que existía una denuncia y que llegó al Ministerio Público. Pero esa denuncia por delito de tráfico de personas fue descartado. El único que tenía denuncia fue descartado por el Ministerio Público. ¿Ya? Porque era un adulto que trabajaba para una agencia que cobra, como dices tú, Iván, para gestionar traslados de haitianos a Chile. Claro, que como dice la Paloma, suena razonable. Si hay un papá, incluso si hay un familiar que tiene un sobrino en un país como Haití, que tiene esa enorme crisis y quiere traerlo a Chile, suena sensato que junte la plata, que lo pague, que pague un precio justo, ojalá, que no sea abusivo, que no sea mafioso. En fin, hay un montón de consideraciones, pero suena razonable. Eso suena razonable. La pregunta es si el Estado de Chile es capaz de garantizar que eso sea así, digamos. Así es. Ahora, encontrar a estos niños ha generado cierto alivio durante la jornada de ayer. Vamos casi en la mitad de la muestra de la Contraloría. Igual es la muestra de la Contraloría, hay muchos otros niños más. Y hay que considerar que, según fuentes que conocen el tema, además, que los haitianos muchas veces se esconden porque tienen miedo a ser deportados de vuelta a su país, algo que no quieren que suceda porque allá la situación en Haití es sumamente incierta, temen ser secuestrados, violentados o básicamente pasar hambre. Y por eso hay que escuchar a otras voces en esta historia. Ayer me pude contactar, por ejemplo, con Verena Kulenkamp. Ella es kinesióloga, trabajó en Haití durante 2 años, ella estuvo allí por América Solidaria y siguió viajando a Haití, tiene mucho contacto con haitianos hasta 2018 y, bueno, habla creol perfecto, con mucha fluidez. Y dirige en Los Ángeles, aquí en Chile, la Fundación Red Inmigrante. En la ciudad de Los Ángeles. Sí, que atiende a 2.000 personas al año, personas que quieren regularizarse en Chile, y la mitad son haitianos, ¿ya? Y además en su equipo, en esta fundación, sin fines de lucro, tiene muchos haitianos trabajando. Y ella ayuda, como les digo, a los haitianos a tramitar sus visas y reunificaciones. Y me decía que su lectura es como completamente distinto a lo que ha salido en la prensa esta semana. ¿Ya? Y ella me decía que, primero, para el haitiano, confiar a un hijo a un conocido e incluso a un desconocido para que lo traigan a Chile, como estamos conversando, no es algo inusual. ¿Ya? El padre llega primero, regulariza su situación y paga efectivamente a una agencia para traer a sus familiares. Que una persona traiga a 30 niños, a nosotros nos ha sonado como algo súper irregular. Y yo lo pongo bajo sospecha, de todos modos, porque uno dice, oye, ¿pero qué un tipo va a traer a 30 niños? Ella me dice que es súper natural
porque, bueno, de partida no hay vuelos comerciales a Haití, entonces el uso del charter también es natural. El charter de Puerto Príncipe a Miami cuesta alrededor de 1.600.000 pesos y llegar a Chile sale cerca de 2.700.000. Entonces cuando vemos que las agencias cobran cerca de 3 millones de pesos, ella dice, es que ese es el costo. Eso es lo que cuesta un pasaje, Sí. la suma de los pasajes. Y ella se pregunta y me pregunta a mí, si hubiera 200 niños en riesgo real por tráfico, ¿dónde están las denuncias de esos padres? ¿Por qué no las hay? Tal vez por el mismo miedo a ser deportado. Eso Esa es o una posibilidad, esa es claro. una posibilidad. O otra es porque los niños están con ellos. sí. Claro. Con ellos, claro. Y ella habla continuamente con haitianos que viven en Chile y la respuesta siempre es la misma. Ella es una convencida que los haitianos que llegaron están con sus padres, con su familia. Y lo mismo que creen, ella me dice, yo esta semana he hablado con 20 haitianos distintos y tengo la misma respuesta, de que ese es el modus operandi, el que alguien traiga a sus familiares, porque es, entre comillas, la forma más barata de hacerlo, la única que tienen. Ahora, sí reconoce que pueden haber irregularidades en el ingreso, que se podrían haber levantado ciertas alertas, porque uno dice, ok, una cosa es que la PDI se sienta en esta situación y que dice, ya el niño tiene que entrar a Chile. Claro. Ellos dicen, es ilegal si no lo dejamos entrar. Claro. Si tiene los papeles. Otra cosa, se hizo la denuncia y ahí entra como esta fricción con la fiscalía. La fiscalía, como les digo, dice que ellos sí han hecho las investigaciones. Como les digo, de los 60 niños que la Contraloría puso en cuestión, de todo lo que ya se ha trabajado, no han encontrado denuncias por tráfico de esos niños. No las han encontrado hasta ahora. Pero sí hay un ojo a las distintas instituciones, a la conversación, como les digo. Bueno, la PDI hizo la denuncia, al parecer hizo denuncia de aviones sospechosos, no de personas. Ahí también hay una cosa que mirar. Y también fallas en la subsecretaría de la Niñez, eso es lo que ven muchos, porque una cosa es que lleguen los niños, pero otra que no vaya la autoridad a verificar que cada niño sea entregado a quien dice ser su familia, ni haga seguimiento posterior. Ahora se entiende que la PDI hace eso. Pero se entiende también que para casos extremos de niños que vienen con mucha vulnerabilidad, la subsecretaría de la Niñez Debería estar tiene ahí. que hacer esa pega. Entonces, vamos a tener que ir despejando, pero estas son las primeras alertas que suenan de un caso que quizás tiene muchas más respuestas de las que estamos viendo, eso quiero decir. Y no es tan Truculento, criminal. exacto, esa es la palabra. No es tan truculento y criminal Como como hemos Lo creído. cual sería una excelente como llama la noticia. atención. Sí, claro. Y otra buena noticia sería que realmente nos terminemos preocupando de cómo están los niños dentro de Chile y fuera de Chile. Total. Los niños en el mundo son la gran causa abandonada y en la que hemos fallado Sí, porque sistemáticamente. había reporte de los 7 que se encontraron en la estación central que Que estaban están en mal- hacinados, que estaban en en malas condiciones. En malas condiciones. Lo Y por cual eso- también nos lo imaginamos. Claro, O sea, claro. Uno cuando dice, y uno sabe cómo están las poblaciones haitianas Ahora, en Chile también. Pero si están con sus padres, la Están situación mejor. es distinta. Claro. Están en la mejor hacinados situación y están posible. con algún adulto. Claro. Esa es una situación Porque Ese es un peligro. Porque de lo que me vulnerabilidad grande. hablaba Verena Mayor. además es que probablemente en Haití estarían peor. No, es que claro, Es que bueno, es que esa es la base de comparación, es demasiado Es que mala. es muy terrible. y es la mejor explicación Y- de por qué los niños viajan solos. Niños Claro. pequeños viajan Oye, solos y con también un tutor. a mí me llamó mucho la atención la entrevista que tú le hiciste ayer a Luis Eduardo Taller, porque creo que igual cada persona que ha estado involucrada con este tema, de alguna manera tiene que hacer una autocrítica, porque fallas vemos que hay igual, ¿no? Sí, Claro. y como decías tú, la brecha, y la puede aprovechar cualquiera, la brecha es importante. Ya, eso es la situación y el resumen de lo que ha sido este caso de los niños haitianos y cómo va encauzándose la investigación y también las repercusiones políticas que ha tenido.